El título de esta presentación es, como veis ahí, como ladrón en la noche. Esta es una expresión que obviamente aparece en la Biblia, pero nosotros con nuestra cultura del siglo XXI occidental, a veces yo mismo, hasta hace bien poquito, yo mismo malinterpretaba esas palabras, porque como ladrón en la noche lo primero que uno le viene a la mente es pues un ladrón que por la noche va a intentar entrar a una casa para robar. Pero el lenguaje de la Biblia es un lenguaje de milenios atrás, y en vez de ser una cultura occidental es una cultura oriental. Pero específicamente esta expresión vamos a ver que no tiene nada que ver con lo que nosotros podemos creer que quiere decir. Entonces, uno de los textos que a mí siempre me han llamado la atención por esta expresión que se utiliza aquí, dice, el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche. Aparece 2 veces en el Evangelio. Claro, a mí, como la connotación que tenemos de esta expresión como ladrón en la noche es negativa, entonces yo cuando leía este texto siempre pensaba, esto a mí no me convence, porque claro, un ladrón, comparar al Señor con un ladrón es algo que no puede ser. Entonces mi argumento, mi razonamiento iba en la línea de decir, bueno, Jesús vendrá como el ladrón en la noche para la gente del mundo, para el que esté perdido. Entonces esta era la forma en la que yo pensaba, pero cuando he estudiado esta expresión y cómo se utilizaba en el pueblo de Israel, no tiene nada que ver con esta realidad. Y vamos a entender este texto con el contexto de esa expresión. Entonces nos remitimos al libro de Levítico, donde Dios ordenó que en el tabernáculo tenía que haber un fuego permanentemente. Los sacerdotes tenían que velar toda la noche para que el fuego no se apagara. Si se dormían, el sumo sacerdote podía hacer algo que, pues, sinceramente, cuando alguien se dormía en el templo, el sacerdote podía hacer algo. Y literalmente lo que el sacerdote podía hacer para primero mostrar la gravedad de haberse quedado dormido, porque cuando uno se quedaba dormido, el riesgo era que el fuego que tenía que arder constantemente se apagara. Y este fuego representaba la presencia de Dios. Así que el que descuidaba el fuego, entonces lo que ocurría era que el sumo sacerdote venía donde estaba el sacerdote dormido y prendía con fuego sus ropas. Imaginaros un sacerdote dormido y se le prende sus ropas con fuego. La reacción, ¿cómo despertaría ese sacerdote? Viendo que sus ropas están siendo quemadas, obviamente cuando él despertaba sabía bien que eso era un riesgo que corría si dormía, se había dormido, y yo me imagino al sacerdote que despertaba de su sueño, salir corriendo y quitarse las ropas como pudiera, porque si no se las quitaba, moría, de hecho. Moría. Entonces, a la figura esta del sumo sacerdote, que venía en la noche, o que podía venir en la noche, porque los sacerdotes sabían muy bien que esto era una parte de la costumbre, a esta persona, en este caso sumo sacerdote, viniendo en la noche a quemar sus vestiduras, los israelitas lo denominaban viene el ladrón en la noche. No el ladrón que viene a robarme a mi casa. No, esto tenía un contexto espiritual dentro del tabernáculo.
Así que cuando uno entiende esta expresión y entiende el contexto en el que un israelita sabía muy bien de qué se hablaba cuando decían viene el ladrón en la noche, se refería a esto. Entonces, cuando uno entiende esta expresión dentro de la cultura de hace miles de años atrás, entonces uno puede entender mejor otros textos de la Biblia como Apocalipsis 3, que dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Este texto de Apocalipsis 3:3 que habla a una de las iglesias, una de las 7 iglesias, si no tenemos claro el concepto de lo que quiere decir viene el ladrón, no podemos entender este versículo. Y es interesante, no es el único lugar donde en el Apocalipsis se menciona esto. Si vamos a Apocalipsis 16, dice, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Fijaros lo que está diciendo aquí, guardar las ropas porque si no las quema, para que no ande desnudo y vean su desnudez. Este texto yo lo he entendido muy recientemente cuando he entendido lo que acabo de explicar. Porque entonces tiene todo el sentido. Primero, el ladrón, entendemos quién era y a quién se le atribuía ese término. Y claro, bienaventurado el que vela, claro, porque si no velas, tus propias ropas pueden arder. Entonces tú guardas tus ropas y velas. Porque si no velas y te prenden las ropas con fuego, vas a tener que andar desnudo porque te vas a tener que quitar tus ropas todas llenas de llamas de fuego. Es un poco la idea, ¿no? Y claro, a mí me resulta sumamente interesante. Ahora entiendo este texto que no he entendido nunca, en realidad. Y puedo entender mejor el Evangelio y puedo entender, por ejemplo, cuando habla, por ejemplo, en Mateo dice que todas se durmieron. Está hablando, obviamente, de aquellas vírgenes, pero si vamos al comentario bíblico, va a decir, todos los que esperan al esposo celestial están representados en la parábola como dormidos. Entonces, si esto lo aplicamos a los cristianos de la actualidad y estamos dormidos y en la palabra de Dios se nos advierte, vengo como ladrón en la noche, entonces tenemos un problema porque el mismo Jesús dijo, fuego viene a echar a la tierra. Pero no solo en la tierra, es que cuando hablamos en el contexto espiritual del que estamos hablando, esto está dentro del pueblo de Dios. Está hablando del sumo sacerdote en el tabernáculo. Y Jesús está oficiando hoy como sumo sacerdote en el templo celestial. Entonces, ¿quiénes son los sacerdotes que se están durmiendo? Los pastores, los ancianos, los líderes y por extensión el resto. Y como dice 1 Corintios, la obra de cada uno por el fuego será probada. Y efectivamente que sí, efectivamente que sí. Por eso nos advierte en 1 de Tesalonicenses, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y la palabra velar en griego quiere decir mantenerse despierto, vigilar. Eso es lo que quiere decir. Por eso el mismo Jesús va a decir, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Velad con oración. Y en el Evangelio se nos repite una y otra vez, velad. Se nos dice, velad en todo tiempo orando, velando con toda perseverancia, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y no pequéis. Si nosotros velamos, entonces nosotros podemos hacer lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios. O sea, en vez de que se apague el fuego, Dios nos pide que lo avivemos, que lo mantengamos, que le demos vida.
Y si nosotros somos los que estamos velando y avivamos el fuego, entonces la consecuencia de eso, lo que Dios va a querer que hagamos, es que nosotros hagamos de atalayas. El atalaya era un personaje crucial dentro del pueblo de Israel porque tenía que avisar de un peligro. Curiosamente, la palabra atalaya quiere decir inclinarse hacia adelante para ver el peligro, obviamente, atisbar a la distancia, observar, aguardar, vigilar, ¿no? Pues yo creo que nunca nos ha hecho tanta falta atalayas, sacerdotes que estén despiertos, que tengan el fuego avivado y que sean o actúen como el sumo sacerdote del templo, que prendan fuego a la iglesia, que prendan fuego a las vestiduras de los miembros de iglesia dormidos. Porque no se puede ser atalaya de Dios y mantenerse en silencio, dejando que la gente duerma en la iglesia. De hecho, solo el que sea atalaya va a conservar las vestiduras. Y en este contexto, el versículo de Judas 23 viene a colación, donde dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego. Porque es que precisamente lo que viene a esta tierra es fuego. Fuego, en primer lugar, dentro del plano espiritual y dentro de la misma iglesia. Y fuego porque sabemos que con fuego santo se salva a los que se pueden perder en el fuego eterno, obviamente. Por eso el sumo sacerdote en el tabernáculo usaba el fuego para despertar al sacerdote dormido y para hacer entender cuán importante era. Y sabemos que Jehová vendrá con fuego, dice el Evangelio, y mejor que haya un fuego que nos despierte del sueño antes que venga el fuego que dice el libro de Joel: delante de él consumirá fuego, tras él llama. Cuando él venga en su segunda venida, vendrá en una manifestación de luz y de fuego y consumirá a aquellos que hayan querido estar durmiendo y no hayan querido despertar del sueño, avivar el fuego y ser atalayas. Como dice también 2 Tesalonicenses capítulo 1, el Señor Jesús se manifestará desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero este fuego es el segundo. Y el que hemos comentado al principio es el primero. Así que Dios quiere incendiar las vestiduras de los que estemos dormidos, para que despertemos y no suframos este segundo fuego destructor. Este será el fuego que quemará a todos aquellos que no hayan querido despertar a la realidad. Así que cuando Jesús venga por segunda vez, desgraciadamente viene con fuego para perdición de muchos. Y mantenemos el fuego encendido hoy, o este segundo fuego nos destruirá. Así que Jesús volverá en la noche de la historia como ladrón en la noche, pero esto tiene un sentido completamente espiritual, obviamente. Y ahora podemos entender lo que quiere decir el texto cuando dice como ladrón en la noche. Así como el sacerdote debía estar despierto por la noche para mantener el fuego encendido, así debe ser hoy y así debemos de despertarnos y ayudar a despertar a otros. Por eso se nos amonesta en el libro de Efesios: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si es que en algún momento dado nos hemos dormido,
Dios va a hacer todo lo posible para despertarnos y también va a utilizar el fuego. Porque antes de que Cristo venga y antes de que se cierre el tiempo de la gracia, Dios va a hacer llover fuego del cielo para despertar a los que aún están durmiendo. Dios quiera que tú y yo seamos de los que estemos despiertos, manteniendo el fuego y también haciendo la labor de atalaya en un mundo donde cada vez hay más tinieblas. Nosotros tenemos que hacer nuestra labor y despertar a todas las almas que podamos para que no sufran el segundo fuego de la destrucción eterna. Espero que sea eso una realidad. Amén.